vida trae retos, la vida trae dificultades. Y en esos capítulos de la vida que cada uno de nosotros tenemos, traen dificultades y vienen su propio problema cada día. Pero lo importante es luchar. Lo importante es demostrarle al mundo, demostrarle al enemigo que nosotros siempre vamos a dar lo mejor de nosotros, que siempre nos vamos a esforzar, aunque veamos las cosas más oscuras, aunque veamos la situación más, ahora sí que no hay una salida, pero siempre vamos a sacar lo mejor de nosotros. Y en esa lucha siempre hay personas que nos miran, siempre hay personas que cuentan con nosotros. Nosotros no podemos desperdiciar el don que Dios puso en nosotros, el don de liderazgo, el don para instruir, el don para enseñar, el don para cantar. Todo eso que Dios puso en nosotros es para que nosotros lo multipliquemos, para que nosotros lo usemos para gloria y para honra de nuestro Señor Jesucristo. A propósito, cuando hablamos de no te rindas en esta semana, tuve casi al punto de rendirme, tuve casi al punto de tirar la toalla, como dicen por ahí. Estaba casi al punto de agarrar el celular y mandar un texto, llamar y decir ¿cómo se hace esto? Pero recordé, no te rindas, esfuérzate. ¿Por qué? Porque si te rindes después te van a reclamar. Como quiera van a reclamar, pero no te rindas. Y gracias a Dios que no llamé, gracias a Dios que no mandé texto, me mandaron a mí, gracias a Dios, no sé cómo dirán nosotros. Pero sí, a pesar de las dificultades de la lucha, salí hacia adelante. Y continué y sigo continuando. O sea, diría como dijo aquel filósofo, pensador, ilustre, ministro de Dios, Amadito Almeida, si quiere terminar una semana más, no hay problema, tranquilo. Hoy seguimos este estudio, esta serie de mensajes titulada No te rindas, con el subtítulo Esfuerzo. ¿Por qué hablamos de que nos tenemos que esforzar? Porque casi siempre nunca damos lo mejor de nosotros. Casi siempre a la primera caída nos quedamos ahí. Casi siempre cuando tenemos que seguir hacia adelante nos desinflamos. No vemos el más para allá, no queremos dar un paso extra. Dice la Biblia en Jueces 6, 11 y 13, la misma dicen en el nombre de Jesús. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abisaíta, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué pues no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestro Padre nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? La historia que nosotros tenemos aquí, que Dios nos presenta, que se encuentra en el libro de los Jueces, el común denominador de este libro es que todos los jueces siempre de una o de otra parte cojeaban, o de una o de otra parte el pueblo de Israel siempre pecaba, siempre hacía lo mismo. Y siempre vamos a encontrar la palabra clave: y el pueblo de Israel hizo lo malo, y el pueblo de Israel se apartó de Dios, y el pueblo de Israel entró al pecado, etc. Vamos siempre a encontrar esa palabra. Pero me llama la atención, sumamente me llama la atención, que este hombre, Gedeón, cuando Dios tiene el encuentro con él, me llama que Dios dice: varón esforzado y valiente. Según lo que yo he podido analizar, según lo que yo he podido ver, lo último que Gedeón era esforzado y valiente. Y ustedes me preguntarían: pero si Dios lo llama esforzado, si Dios lo llama valiente, por algo es. Claro que sí, porque Dios siempre mira más para allá.
La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, solamente los conozco. Pero el estilo donde Gedeón está, él está sacudiendo el trigo en un lugar donde no era para sacudir el trigo. Él estaba abajo de la colina. De manera que ahí estaba, como dice la palabra, era un buen lugar para el lagar. El lagar era donde apachurraban las uvas, donde sacaban el vino, donde sacaban el jugo. Todas las uvas las tiraban colina abajo y la uva llegaba allá donde estaba el lagar. De manera que le hacían la vida más fácil a los que trabajaban con la uva. Pero sacudir el trigo tenía que estar en la cima, para cuando el viento venga y él empiece a sacudir el trigo, el viento se lleve todo eso lo malo. Pero me imagino esa escena: Gedeón debajo de la colina, en el lagar, tirando el trigo para arriba, y el trigo y la basura cayéndole encima de él. Imagínese usted, seguro estaba desilusionado, seguro no quería seguir, seguro tenía problemas mentales, porque él había escuchado, sus padres le habían dicho que Dios lo había sacado con mano fuerte de Israel. Y me llama sumamente la atención que dice: ¿y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Hay ocasiones en la vida de nosotros que nosotros tenemos la palabra de Dios y está la promesa ahí, y la promesa pertenece a nosotros, y nuestros padres nos dicen una historia que Dios hizo, que Dios lo sanó, que Dios le suplió, etc. Pero llega ese momento en nuestra vida donde nosotros nos preguntamos: ok, todo esto de la Biblia, ok, todo esto que me contó mi tío, mi abuela, mi madre, ¿cómo lo hago para mí? ¿Cómo lo hago real? Esa es la situación de Gedeón. Gedeón le está diciendo: pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué yo estoy en esta situación apremiante? ¿Por qué yo estoy en esta situación que tengo que estar escondiéndome? Pero Dios, cuando le dice varón esforzado y valiente, tenemos dos vertientes. En primer lugar, Dios le está mirando el corazón y sabe que es un hombre forzado, y que sabe Dios que es un hombre que tiene mucha fuerza, pero internamente y no la ha sacado. En segundo lugar, Dios se está burlando de él. Podemos decir eso. ¿Por qué? Porque un hombre esforzado y valiente no se va a estar escondiendo. Va a tomar mano a la obra, va a tomar su alma y va a salir a luchar contra los enemigos. Cuando nosotros somos varón valiente y esforzado, no importa la dificultad, no importa la lucha, nosotros siempre vamos a pelear la buena batalla, pero de rodillas. No le vamos a hacer frente a los enemigos, al que me está molestando, sino que vamos a pelear la buena batalla de rodillas. Y la vamos a ganar. ¿Por qué la vamos a ganar? Porque Jehová va a pelear por nosotros. Porque la lucha, la batalla no es de nosotros, sino es de Dios. El pecado de Israel hizo que Dios lo entregara en manos de los amalecitas, de los madianitas. ¿Por qué Dios entregó al pueblo de Israel en manos de la opresión extranjera? Simple y llanamente, no tenemos que ser exégeta teólogos de la Biblia para saber: el pueblo de Dios se olvidó de Dios. El pueblo de Dios no quiso seguir los preceptos, los caminos de Dios. Y es lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros. Cuando pensamos que andamos bien, cuando pensamos que estamos haciendo las cosas bien, Dios simple y llanamente nos da rienda suelta. Y muchas veces chocamos contra la pared. Nos damos cuenta que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer las cosas diferentes que como las hicimos. Dice un pensamiento por ahí que es de ignorante hacer las cosas una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si hacemos las cosas una y otra vez con el mismo proceso, no podemos esperar resultados diferentes. Siempre el resultado va a ser el mismo. Y Dios lo entregó al pueblo de Israel por causa del pecado. Este pueblo tenía 7 años de opresión. Imagínense, no podían cultivar, no podían tener ningún tipo de fruto,
no podían salir a la luz del sol, tenían que esconderse, porque los madianitas, los amalecitas, todos venían como si fueran una langosta, dice la palabra de Dios. Traían camellos, traían personas innumerables y oprimían al pueblo de Dios. Pero todo eso fue por algo, y todo eso lo causó el pecado. ¿Por qué lo causó el pecado? Porque dejaron los preceptos, dejaron la palabra de Dios, se olvidaron de Dios y decidieron rendirle culto a dioses extraños, a dioses ajenos. Entonces me llama la atención que el significado de este hombre, Gedeón, quiere decir labrador, leñador. ¿Por qué Dios llama a Gedeón? ¿Por qué Dios no llama a otra persona? ¿Por qué Dios no trata con otra persona, sino que trata con Gedeón? Porque el único que conoce los corazones se llama Dios. El único que conoce las intenciones verdaderas se llama Dios. Aunque muchas veces nosotros estemos en el suelo, aunque muchas veces nosotros estemos en el camino y no queramos seguir, Dios sabe cómo es nuestro corazón. Dios sabe que nosotros vamos a triunfar, pero vamos a triunfar en Él. Porque muchas veces nosotros no seguimos avanzando porque nos alejamos de Dios. Porque olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Porque olvidamos que somos hijos e hijas de Dios y que somos del linaje escogido de Dios. Olvidamos que Dios nos ha comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces la palabra que tengo para ti en esta hora es la siguiente: no te rindas, brother. No te rindas por más difícil que tú veas la situación. Aunque muchas veces los amigos, las personas que estén alrededor de ti no confíen en ti, no crean, aunque venga la enfermedad, aunque vengan los hijos desobedientes, aun en el trabajo, no te rindas, esfuérzate. Dios le dice varón valiente y esforzado. ¿Por qué Dios le dice varón valiente y esforzado? Porque él lo era, él no lo creía, pero dentro de él era un varón valiente y esforzado. Nosotros somos varones valientes y esforzados. Lo que muchas veces el enemigo es tan fuerte mentalmente en mi vida que yo me olvido del propósito de Dios, que yo me olvido de lo que Dios me ha dicho que yo soy. Es más fácil escuchar a un hermano, a otra persona, diciendo cosas negativas que lo que Dios ha dicho de mí positivamente. Entonces, cuando hablamos de que no te rindas, es que en el camino vamos a encontrar dificultades. En el camino vamos a encontrar lucha. En el camino vamos a encontrar piedra. Incluso en el camino vamos a encontrar cizaña. Incluso en el camino vamos a encontrar mi propia madre, mis propios hermanos que me den la espalda. Pero la palabra que tengo para ti en esta hora es: no te rindas, sigue caminando. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, es probable que tú y que yo estemos en el suelo en un momento determinado de nuestra vida, pero no nos vamos a quedar ahí en el suelo, porque ese no es el lugar de nosotros. El lugar de nosotros es estar junto a los pies del Maestro. Quiero compartir algunos puntos contigo. El primer punto que quiero compartir es: la opresión me hace correr de regreso hacia Dios o me aleja de Dios. Las crisis son necesarias en la vida del creyente. Las crisis son necesarias en la vida diaria del ser humano. Pero cuando hablamos que la opresión me hace correr hacia Dios o me aleja de Dios, estamos dejando dicho que en esos momentos de dificultad nosotros tenemos dos salidas: o nos vamos a los pies de Dios o nos alejamos de Dios. Es probablemente que ahora mismo te vengan personas que en este proceso de pandemia hubieron personas que se alejaron de Dios porque perdieron su trabajo, porque quizás nunca tuvieron firme en los caminos de Dios, no lo podemos decir, pero por tantos problemas, por tanta lucha, por el temor a no contagiarse, es probable que hay muchas personas que en ese proceso de crisis, en ese proceso
de dificultad se hayan alejado de la fe. Pero también en ese proceso conocemos y podemos entender de personas que mientras lo machucaban, mientras más lo apretaban, más se acercaban a Dios. Y por eso decimos que la opresión me hace correr de regreso a Dios o me aleja de Dios. Y escuche qué dice Jueces 6, 7 al 9. Y cuando los hijos de Jehová clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo hice salir de Egipto y os saqué de las casas de servidumbre. Os libré de mano de egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Clamaron a Jehová. En el medio de la prueba, en medio de la opresión, mi camino, mi salida, mi pronto refugio, mi pronto auxilio es Jehová de los ejércitos. Cuando yo me encuentro en esa dificultad, la palabra clave es clamar a Jehová. Clama a mí, yo te responderé. Pero me llama también la atención que él dice: yo hice salir de Egipto. O sea, Gedeón, lo que tú estás diciendo, que tu padre, que tu abuelo, que tu descendencia te ha dicho todas esas cosas, no son puros cuentos. Es verdad. Yo, Jehová Dios, lo hice sacar de Egipto, lo saqué con mano fuerte. O sea, aquel Dios del pasado todavía está vigente en la actualidad. La palabra clave es clamar a Jehová, humillarnos delante de Dios. Dios siempre está atento a nuestro clamor. Por más difícil, por más feo, por más oscuro, porque las nubes sean grises, Dios siempre está atento a nuestro clamor. Y yo no sé si tú te puedes recordar, no sé si tú quizás te vienen pensamientos cuando Dios te sacó de la opresión, cuando Dios te sacó del dolor. Ahora, lo que tengo seguro es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Por más sucio que nosotros estemos, por más embarrados que nosotros estemos en el lodo, Dios siempre perdona nuestros pecados cuando nosotros clamamos a Él. Nosotros nos alejamos de Dios por causa del pecado. Nosotros no nos alejamos de Dios porque queremos alejarnos. Lo alejamos de Dios cuando empezamos a deleitarnos en aquellos pecados que Dios no está de acuerdo. Dios nos recuerda que todos los milagros y grandezas que Él hizo en el pasado todavía están vigentes en el día de hoy. La clave es clamar, la clave es humillarnos, la clave es buscar a Dios mientras nosotros o mientras pueda ser encontrado. El segundo punto que quiero compartir contigo es: nuestra lucha no son tan fuertes como nosotros pensamos. Muchas veces pensamos que la prueba que nos ha tocado a nosotros, que la lucha que nos ha tocado a nosotros no vamos a poder caminar con esta dificultad. Nuestras luchas no son tan fuertes como nosotros pensamos. Es que estamos caminando en desobediencia. ¿Cómo así, hermano? Que la lucha mía no son tan fuertes. ¿Tú te atreves a decir que la lucha tuya es más fuerte que la mía, o que la tuya es menos débil que la mía, etcétera? No, no es eso. Ese no es el punto que quiero que ustedes entiendan. El punto que quiero dejarle bien claro es que nuestras luchas no son tan fuertes como nosotros pensamos. Delante de Dios no hay enemigo que pueda hacerle frente al poderoso de Israel. Delante de Dios no hay dificultad que se pueda parar y que pueda impedir que el sol salga todos los días y que brille. Delante de Dios no hay una dificultad que pueda impedir que el milagro, que la obra de Dios pueda hacerse realidad en tu vida. El problema es que nosotros estamos en desobediencia cuando la lucha de nosotros es demasiado fuerte y nosotros pensamos que nuestra propia fuerza nos va a liberar de nuestra lucha o de nuestro pecado.
es que estamos caminando en desobediencia. Pero cuando nos humillamos, cuando clamamos a Dios, entonces el Señor obra en nuestra vida. Y dice Jueces 6:10: y yo dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál es la clave aquí? Que no obedecieron a la voz de Jehová. Dios los saca con mano fuerte, Dios abre el mar, Dios le trae una columna de nube y de fuego en el desierto, Dios le da pan, le da comida, le da carne, pero como quiera no obedecieron a la voz de Dios. Dios le está diciendo: no hay enemigo que te pueda hacer frente, no hay dificultad, no hay muralla que pueda detenerte, Israel. No hay una dificultad, no hay un problema que te pueda detener cuando tú estás con el poderoso de Israel. No hay pecado que te ate completamente subyugado al suelo cuando tú obedeces a Dios, cuando tú clamas a Dios. Esto es lo que Dios le está dejando dicho aquí: yo soy Jehová vuestro Dios. Y cuando Él dice yo soy Jehová vuestro Dios, me viene a la mente cuando Él dice que Él es el gran yo soy. Porque Él es el gran yo soy. Porque Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. O sea, cuando Él menciona esta palabra, el yo soy, le está diciendo que Él es todo el poderoso. O sea, hermano, cuando vengan dificultad a tu vida, Jehová, Él puede liberarte. Si hay problema de enfermedad, yo soy el que te puede sanar. Yo soy el que te suple. Yo soy el que te salva. Yo soy el que te da descanso en los lugares angustiados, en los lugares por más difíciles, en los lugares por más oscuros, en los lugares donde hay lodo, fango. Él te puede sacar de esa situación, porque Él dice: yo soy el gran yo soy. Y cuando Él dice que yo soy, es que no hay nadie que le pueda hacer frente. Y la clave está que obedezcamos a Dios. El pueblo de Israel fue completamente hundido en el pecado. Si ustedes analizan, si ustedes estudian el libro de Jueces, siempre el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se olvidaba de los milagros, se olvidaba de lo que Dios podía hacer en su vida. Y me trae a la mente mi vida, que muchas veces yo me olvido de Dios. Muchas veces quiero tomar mi propia rienda, pero en otras ocasiones le digo: ya no quiero caminar, ya no quiero seguir así como estoy. Necesito que tú guíes este barco, necesito que tú hagas algo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces quiero rendirme. La gran mayoría de veces no fue como me predicaron el evangelio. Ven al Señor, conviértete al Señor y todo va a ser color de rosa. Todo te va a salir bien. Pero creo que es un anzuelo nada más. Creo que es una carnada. Porque luego que tú estás aquí, entonces te das cuenta que el evangelio no es color de rosa. Luego que tú estás aquí, te das cuenta que tienes que tomar tu cruz y seguir a Dios cada día. Luego que tú estás aquí, te das cuenta que no eran lo que te decían. Incluso el mismo que te invitó a la iglesia, o las personas que te pueden invitar a la iglesia, son los primeros que te sacan los puñales y la alma. Pero tranquilo, confiar en Dios, que Jesús se ha vencido. Tranquilo, Jesús está en la barca. Y si muchas veces crees que tus sueños se han muerto, tranquilo, Él tiene poder para acostarse sobre tus sueños y hacer que reviva. Y si tú crees que muchas veces no quieres seguir hacia adelante, Él tiene poder para darte nueva fuerza como la de las águilas y que tú sigas caminando. Y si tú crees que ya llegó tu final, tranquilo, Él puede empezar de nuevo y puede redireccionar tu vida y puede hacer que tú seas un hombre nuevo, tu vida, tu familia y tus hijos. Tranquilo, Jesús está en la barca
tranquilo, Jesús nos va a llevar a puerto seguro. La palabra es: no te rindas, esfuérzate, por más difícil que tú veas la situación, no te rindas. ¿Cuál es el problema aquí con el pueblo de Israel? Obediencia. Y muchas veces también con el problema que surge, o el problema, el meollo del asunto en nuestra vida es obediencia. ¿Por qué? Porque no obedecemos a la palabra de Dios. Hermano, pero usted se está presentando como que usted es por lo menos primo hermano del Papa. Yo soy el primer pecador. Nosotros fallamos desde que amanece. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída de Adán, pero también hemos heredado la gracia salvadora de la cruz del Calvario que Jesús nos otorgó a cada uno de nosotros. Esto no es el que corra más, esto no es el que tenga más fuerza, sino el que pueda ir y clamar delante de Dios. El que pueda decirle: Señor, con mi fuerza no puedo. Señor, lo he intentado por 30, 40, 50 años, 10 años, 15 años. No puedo, Señor. Hasta aquí llegué, me he rendido. Estoy en el suelo. Pero ¿saben qué? Aún en el suelo voy a seguir confiando, voy a seguir creyendo en ti. Antes de pelear, tengo que derribar todo altar que impide que Dios obre en mi vida. Antes de pelear, tengo que derribar todo altar que impide que Dios obre en mi vida. Según Jueces 6:25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrá cortado. ¿Por qué decimos que antes de pelear tengo que derribar todo altar que impide que Dios obre en mi vida? Simple y llanamente, Dios le hace un llamado tremendo, sobrenatural a este hombre. Pero Dios le dice: si te voy a usar, si va a liberar mi pueblo, no va a ser por tu propia fuerza, va a ser por mi fuerza. Porque esto no es por la fuerza tuya ni por la fuerza de nosotros, es por la fuerza de Dios. Pero había un problema, y el problema consistía que este hombre escuchó y sabía la historia de que Dios lo había liberado con mano fuerte. Pero el problema está que el padre tenía un altar a Baal, y no solamente a Baal, sino también a Acera. Acera es la diosa de la fertilidad. O sea, ellos le sacrificaban a los ídolos para que le dieran los frutos, la cosecha, para que lo protegieran. Pero Dios manda a este hombre y le dice: tienes que derribar el altar, tienes que derribar todo obstáculo que hay en tu vida para que yo obre en tu vida. Porque mientras el pecado esté vigente, mientras nosotros le tengamos un altar al pecado o al yo, al ego, o que yo sé, o que yo puedo hacer todo, hasta que nosotros no dejemos la palabra de yo, Dios no puede obrar en la vida de nosotros. Y me llama la atención que Gedeón, cuando se le aparece el ángel, el Cristo preencarnado, cuando se le aparece el ángel, él le dice: soy de la tribu de Manasés, la tribu más pequeña, soy pobre, no tengo fuerza, no soy valiente, no soy esforzado. Quizá dijo que tampoco era varón, no lo dice la Biblia eso, pero dice una serie de excusas. Y cuando yo veo y analizo la historia de este hombre, me da a entender que solamente eran excusas que él estaba poniendo. Porque para tener un altar a Baal y a Acera tenían que tener dinero. Para mantener ese altar, ellos tenían
que ofrendar. Ellos tenían que tener una buena posición. Y también tenían siervos a su disposición. Porque más para adelante dice que él tomó a unos hombres y por temor de noche fue y derribó ese altar. O sea, ¿qué me da a entender a mí? Dios quiere obrar en nuestra vida, pero hasta que nosotros no derribemos la muralla, hasta que nosotros no derribemos el altar que nosotros sabemos que está en nuestra vida, Dios no puede obrar como Él quiere obrar, porque Dios no nos va a obligar, Dios no nos forza para que nosotros hagamos las cosas obligados. Dios le dice, brother, tienes que derribar el altar, pero no solamente el altar de Baal, sino también el altar de Acera. Pero Dios le sigue diciendo, antes que Dios pueda obrar en mi vida, debo tener disposición a ser sometido a los cambios que Él demanda en mi vida. Brother, ¿y cuáles son esos cambios que Dios demanda en mi vida? Analícese, pregúntele usted, porque yo no lo conozco. Ahora yo sé cuáles son los cambios que Dios demanda en mi vida, que hasta el día de hoy estoy luchando con ellos, que hasta el día de hoy estoy batallando con ellos, que hasta el día de hoy le estoy diciendo, Señor, tú sabes que yo no puedo, tú sabes, Señor, que me hace bastante difícil, pero yo confío en ti y sigo en el camino, sigo abriendo paso en el camino. ¿Por qué? Porque el camino se hace cuando nosotros empezamos a andar, cuando nosotros empezamos a levantarnos. Pero me llama sumamente la atención que Dios le dice, toma la imagen de Acera y con la leña hazme un altar, y con esa leña que es la imagen de Acera, de las diosas de la fertilidad, quémala, desbarátala por completo. Y según Isaías 44:19, Dios le dice al pueblo, oye, están en el tiempo de los jueces, tantos años para atrás, para adelante, llegan a Isaías y todavía Dios le dice, son dioses de madera que no tienen fuerza, son dioses de madera que no se pueden valer por sí mismos, y hasta el día de hoy ustedes todavía siguen creyendo en dioses de madera. Hasta el día de hoy nosotros todavía seguimos creyendo en nuestra fuerza, que nosotros podemos hacer las cosas. Isaías dice, le dice al pueblo que esos dioses que lo quemen, que hagan carne, que hagan tantas cosas, para demostrarle al pueblo y para demostrarlo también a nosotros que Dios es el poderoso de Israel, que Dios es el que manda, que Él es el gran yo soy. Pero el pueblo como nosotros todavía seguimos en desobediencia de Dios. Pero no para ahí todavía. Dice que cuando este hombre empezó a derribar el altar, al otro día querían matarlo, querían apedrearlo. Fíjese que me llama la atención algo, que muchas veces cuando nosotros queremos hacer las cosas para Dios encontramos muchos obstáculos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas para glorificar y para alabar a Dios, nosotros encontramos que los primeros que se levantan son los de mi casa, los primeros que se levantan son los de mi iglesia, los primeros que se levantan son las personas que nos conocen, no los enemigos de nosotros. Y otras veces nos ponen la mano en el hombro y te dicen, brother, no lo hagas, yo lo intenté, te va a salir mal, no lo hagas. Pero cuando ven que nosotros somos testarudos, ¿no? Cuando ven que nosotros seguimos haciendo las cosas, entonces vuelven y nos ponen la mano en el hombro y dicen, mira, yo creo que tú lo puedes hacer de esta forma. Oigan, los mismos que no quieren que nosotros emprendamos el camino. Y cuando ven que Dios nos da la victoria, esa misma persona dice, yo siempre creí en ti. Siempre creí en ti. Yo sé que tú eres un gigante de Dios. Escucha, hermano. Pero me llama sumamente la atención acá, que según Deuteronomio 13:6 al 10, Dios prohíbe rotundamente la idolatría en el pueblo de Israel. Y el pueblo sabe que la idolatría es mala, y el pueblo sabe que Dios le ha prohibido todas esas cosas. Y aquí, en vez de apoyar a Gedeón, el nuevo pueblo quiere matar a Gedeón. ¿Por qué? Porque lo quieren juzgar como un idólatra. Escucha, lo quieren matar. ¿Por qué? Porque él derribó el altar de Baal y de Acera y lo han considerado
como el peor idólatra de todo Israel. Cuando Dios le dice que la idolatría a otros dioses, cuando la idolatría es pecado delante de Dios, y Dios ahí en Deuteronomio 13 le dice, cuando haya un idólatra, el mismo amigo, el padre, el que se dé cuenta, sáquenlo y mátenlo, apedréenlo rotundamente así, tan agrio como suena. Y los israelitas, donde ponían el ojo, ponían la piedra. Eran unos expertos tirando piedra. Pero el pueblo siempre está en contra de Dios. Dios le dice que la idolatría es pecado y a este hombre se levanta como un varón valiente y esforzado. Y en vez de seguirlo, entonces lo quieren matar. Y el padre se para firme y le dice, si Baal y Asera son dioses, que se defiendan ellos. Que se defiendan ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos cegados. Muchas veces nosotros no miramos más de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Entonces, en conclusión, en síntesis, la palabra que tengo para ti es la siguiente. No te rindas, por más difícil que tú veas la situación, porque los tuyos no quieran apoyarte, porque en tu casa no quieran que tú seas hermanito o cristiana o hermanita. No te rindas. Por más difícil que tú veas la situación en el trabajo, que te la están poniendo en China o en riego, no te rindas. Por más difícil que tú veas la situación económica, o que tú la veas sentimental, o que tú la veas física, no te rindas. No te rindas, porque no espera una corona en el cielo. No espera un final. No espera que nos juntemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea nosotros que vayamos o que Él venga a buscarlo. No te rindas por más difícil que tú veas la situación. Aunque muchas veces no quieras caminar. Aunque otras veces ya no quieras seguir. Aunque otras veces te traten mal. No nos mire a nosotros. Mira a Jesús de Nazaret, que ha prometido estar con nosotros todos los días, desde hoy y hasta el fin. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, que tú me has dado a mí. Gracias porque es una palabra de doble filo, Señor. Como corta para allá, también corta para acá, Señor. Permíteme, Señor, ser apto, Señor, para hacer esta palabra. Sabemos que esta palabra, Señor, es buena semilla. Y los oídos que la han escuchado es buena tierra. Por lo tanto, van a germinar al 100 por 1, Señor.